Bueno, y estamos aquí, tenemos el gusto de estar con el profesor Julio Daniel Nardini, embajador por la paz. Él es profesor que está muy vinculado a la Comuna 8, con una profunda historia enraizada en nuestros barrios y también con una muy interesante experiencia a todo nivel que nos va a compartir y de alguna manera nos va a permitir acercarnos un poco más a una mirada más, digamos, más palpable de lo que es la diversidad y la convivencia con estas diversas culturas que nos habitan. ¿Cómo le va, Julio? Un gusto de verlo. Muy bien, igualmente con usted y con toda la comunidad que esté presente, lo que vayan viendo en el día que esto se hace público y los que vean después, porque la vida es así, es un transcurrir donde uno va creciendo y compartiendo, ¿no? De esto se trata. Bueno, me presento, mi nombre es Julio Daniel Nardini, estoy por los rubros de Google por ahí, porque yo tengo blogs educativos, entonces escribo distintas cosas. Uno es Miradas Bioéticas, hablando de la temática, que justamente para tener desde la bioética distintas miradas, entre ellas la de los pueblos originarios, ¿no? Y otra es Aprendiendo a ser argentinos. Es otro blog en donde parte importante de la carga tiene que ver con los pueblos originarios, porque yo tengo la delicadeza, por lo menos personal, de llamarlos padres originarios, porque los reconozco como padres en el sentido de la nacionalidad, entendiendo que Estado y Nación es lo mismo, ¿no? Nación hace referencia a los pueblos, podría haber un Estado que sea plurinacional como Bolivia, que respeta los pueblos que hay y forma un Estado en su pueblo. Creo que hacia eso vamos. Entonces, en la historia, yo estudié justamente historia en la universidad para crear conciencia nacional y estudié teología porque me interesa amar a Dios con todas las fuerzas y reconocer lo divino en todos los hombres y, aunque no parezca lo divino, quererlos igual. O sea, tengo muchos amigos que son de distintas formas de pensar. Nunca les pregunto qué piensan, sino trato de quererlos como son. Da la circunstancia de la vida que estoy en la parroquia San Juan Diego, primer santo aborigen, que es parte de la historia. Si yo le contara que en una oración, como mi señora, estábamos en casa, recién casados, siento cuál va a ser mi casa y cómo va a ser, la siento adentro. Y mi señora, que es muy hábil, ella es agente inmobiliaria ahora, pero es contadora de RIMAX, la encuentra la casa 2 años después y es donde vivo. Y eso marcó una historia de trayectoria en el barrio. Para pincelar en la relación al tema, fui rector de los chicos del Guarnes, que pasaron a ser los chicos del Carrillo, y un día paso con el coche cerca del Carrillo y le digo a Dios, ¿cómo me gustaría ser el rector de estos chicos? Y el Estado, la DGEP, me ofrece ser el rector de Fátima, turno noche. Entonces ahí tengo una población en el turno noche de Fátima, Soldati, ustedes lo conocen. Por supuesto. Una población, empezamos por 480 y llegamos a 680. Tenía una porción aborigen de los pueblos originarios. Y otra parte eran 10% eran salidos de la cárcel, mandados al colegio. A mí me encanta trabajar con todo tipo de personas, especialmente los que son más difíciles. Bueno, entonces lo que yo voy a comentar no es de una persona voladora, si no hubiera sobrevivido 8 años de rector. Un error me hubiera matado. Un error. Básicamente ahí, por ejemplo, para explicar algo, yo fui rector del 2000 a 2008, estamos hablando de intercambios, de experiencias con personas de pueblos originarios, ¿no? Voy a pincelar áreas, porque tengo bastantes, gracias a Dios. Vi que una parte de los chicos no estaba capacitado para mantenerse en el colegio. Entonces no existía la palabra resiliencia todavía, se estaba descubriendo, y cuando lo analizamos con los profesores, en las reuniones de personal eran así, de análisis, ¿qué hacemos? Entonces hicimos 8 talleres previos al colegio, tipo 5:30 de la tarde, porque el colegio es nocturno. Y 2 de esos talleres fueron siku y quechua, porque había población que venía de ahí. Entonces era darle la identidad, el orgullo de ser parte. Estaba las Naciones Unidas, yo llevaba a los chicos a la ONU. Estaba tango, folclore, guitarra, una serie de talleres, ajedrez. Formamos un club cooperativo de ajedrez. Bueno, me recuerdo una primera experiencia de cuando la formación inicial empezaba el año, una chica de Misiones, con descendencia aborigen, se desmayó en la formación, porque la violencia que sintió
ahí en Soldati, comparado con lo que vivía en Misiones el primer día, no había tenido casi día de asimilación, fue impactante. Bueno, entonces este traslado de cierta población a los lugares como estos, donde yo conozco a los tobas, o sea, llamados com, verdaderamente, ¿no? Tobas es el nombre vulgar, como se conoce. Yo era coordinador de la pastoral y catequesis de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro en Versalles, pero vivo acá, al lado de la Tecnológica, en la comuna. Estoy en la 7, porque estoy en el borde, por una cuadra, pero soy de la 8, pues, tengo toda una historia. Entonces, ellos vienen a vender artesanías y mostrar su cultura al colegio, y yo decido crear, todos los grupos que creen en el colegio, creo un grupo de servicio al aborigen, con papás del colegio. Y desde ahí nos conectamos con esta comunidad de originarios com, que vivía en 3 villas, en Fuerte Apache, en Ciudad Culta y una villa de Caseros. Entonces, esta conexión de hermandad hizo que a lo largo de varios años pudimos acompañarlos a Derqui, provincia de Buenos Aires, a ver a Monseñor Laguna, y Monseñor Laguna le dio tierras y ahora su barrio está ahí. El barrio de los Tobas está en Derqui. Entonces, ellos sufrían una grave discriminación en cada uno. Ellos vivían abajo siempre. Supongamos que había varios edificios y le tiraban excremento, los propios gente del lugar a veces, a ellos. Entonces, ese transitar de salir de lugares difíciles para ellos, muy distintos a sus lugares naturales de la provincia de Chaco, por ejemplo, hizo que quedamos hermanados, y parte de ellos quisieron que sus hijos se bautizaran y ser compadres, pero nunca le pedimos que se bautizaran. Eso fue un gesto que salió de ellos, de hacerse compadre. Bueno, eso es una experiencia fuerte, o la segunda. Hay otra, usted me dirá los minutos que nos quedan para el intercambio de experiencias. Pero avíseme con un poquito de anticipación, así yo voy regulando. Desde ahí, desde ese colegio, quedamos relacionados en una experiencia de hermandad. Estoy hablando de una experiencia antes de estar en Fátima, tipo del 80 y pico, 86, 87. Hicimos una hermandad de 3 colegios, 2 religiosos y 1 laico, con 4 colegios de Chaco. Y esa hermandad fue de mandarle materiales diversos, no solo útiles o lápices o papeles, sino también máquinas de coser, tejer, material para trabajar. Entonces, esta hermandad de colegios no la concreté en visitas programadas, porque ese no es mi don es unir. Pero normalmente para trabajar mejor necesito ser parte de un equipo que funcione con todas las capacidades mezcladas. Mi don es hacer puentes. Entonces, esa hermandad duró varios años. Y ellos lo que siempre siguen manteniendo, la pandemia los destruyó en eso, manteniendo su cultura, haciendo artesanías y contando. Clemente López, que es el cacique, no se llaman así, se llaman hermanos mayores, porque el que tiene capacidad de dirigir es un hermano mayor de los otros, no el que los manda. Ese es el concepto. Él escribió 2 libros, yo los tengo, lo he llevado a muchos lados. Bien, entonces con él hemos hecho distintas cosas. La última de todas fue proponerlo como embajador para la paz. Desde la Federación para la Paz Universal, lo propuse ahora 1 mes y medio, 2, y ya el año que viene conectaremos para ver qué hacemos en Chaco. Porque yo estoy dentro de esta Federación por la Paz Universal, que son más bien del área de los evangélicos, pero como unen a todas las religiones, somos de todas las religiones. La unión es la paz. Está en el ECOSOC de la ONU, en la Asamblea de ECOSOC de la ONU. Entonces, una de las formas es trabajar con embajadores para la paz. Entonces, con él vamos a hacer algún conversatorio, como usted me conoció a mí, que hicimos con los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Ese fue un viejo sueño. Yo hace años, desde el blog que iba haciendo, los empecé a conectar y buscar si los indios quilmes estaban muertos. Y descubrí que había indios quilmes vivos, aunque decían que estaban muertos. Y también los onas, o Selnang. Selnang es el nombre que se dan. No estaban muertos los onas, y los encontré
Entonces, hace años mandé a la gobernadora y a 10 diarios del lugar un proyecto a Tierra del Fuego para unir la cultura de ellos con la cultura del lugar y promover con planes y acciones como si fueran los capacitaciones para los especialistas en cestería, en cultura, en chamanismo, la parte de sanidad, digamos, y en todas las áreas. Si se rescata la cultura con los que todavía quedan para darla, no se pierde la cadena de transmisión. La alegría mía, yo dije, cuando me jubile tendré más tiempo de operar con legisladores, porque yo soy de haber vinculado con legisladores para distintos proyectos, sin ningún partido en concreto, pero de acción cívica, ¿no? Y la alegría cuando voy como embajador por la paz, encargado referente académico para la paz de la UPF, la Federación para la Paz Universal, encuentro que lo que yo soñaba para ellos ya estaban en desarrollo a través de los años que tardé en verlos de vuelta. Yo soy un hombre de oración, le aclaro, y rezo lo que no está todavía, para que Dios vaya haciendo Él con la gente. Entonces encontré que el Estado había creado allá en Tierra del Fuego una cátedra de pueblos originarios, y la daba un descendiente de los originarios. Había embajadores originarios, hubo diputadas Selnang, y hay ahora un Yagán, que son los aborígenes que iban en canoas. Acá escribí un libro, estoy en conexión con ellos, vamos a volver a repetir el conversatorio. Bueno, y a raíz de eso usted me conoció, por la parroquia San Juan Diego. Por eso son algunas áreas pero ser compadre es una de las mayores hermosuras de estar juntos en la vida, ¿no? Con ellos. Hay otras anécdotas. El sacerdote Carlos Cacho Gallino, no sé si lo habrá conocido, párroco de San Juan Diego, una vez me dijo, Julio, ¿no querés ir vos al comité de bioética, ya que sos teólogo? Porque él no tenía tiempo ni muchos deseos de ir al comité de bioética del hospital, acá cercano, el nuestro. El Piñeiro. El Piñeiro. Entonces voy, y lo mejor de todo es que eran todos ateos los médicos. Y perfecto, nos llevamos bárbaros porque yo me llevo bárbaro con los ateos. Entonces trabajamos muy bien en la parte de bioética, y un día me pidieron dar una charla a los médicos y a los enfermeros del hospital. ¿Y qué hice yo? Me busqué un sabio aborigen cuyo nombre era chamán, no chamán, no el chamán, sino el nombre era chamán. Y entonces fuimos a dar juntos una charla para mostrar cómo debía ser la bioética. Desde dos culturas, en este caso el cristianismo y los pueblos originarios de origen quechua, mostrar la sabiduría hacia la vida y cómo desarrollarla, acompañarla. Eso era el testimonio, basado también en una serie de temáticas, ¿no? Esta es una experiencia también notable. Que la tuve, si va bien o me quiere hacer alguna pregunta, si no sigo, como quiera. Yo le quería preguntar, detenerme, usted va describiendo distintas experiencias a distintos niveles, ¿no? A nivel de la educación, en otros contactos a nivel de la medicina. Y la pregunta que me surgía a mí, porque veo en la existencia de esta iglesia, la parroquia San Juan Diego, veo también como un signo de esta presencia de volver a nuestros orígenes, y los hallazgos arqueológicos que fueron entre el 2014 y el 2017, unos hallazgos arqueológicos que habían tenido ya un primer encuentro en 1920, pero que en el 2014 y 2017 lo que no pudo avanzar Rusconi en cuanto a conocer esas piezas que él ya había vislumbrado que correspondían a civilizaciones muy alejadas en el tiempo de la época colonial, o sea, los precolombinos. Todos estos encuentros parecerían ser signos. Yo siempre digo que la historia y también la fe está llena de signos. Y estos signos que se nos muestran es como un llamado previo a esto que nos sucedió de la pandemia, y en una línea, digamos, que va por un camino, llegaría a pensar, ¿qué nos están queriendo decir los pueblos originarios? Porque recuerdo que un arqueólogo dijo, ellos estaban en esta zona que seguramente era un barrial, pero ellos convivían con ese barrial.
para ellos tenía un sentido el respetar lo que la naturaleza les imponía. Y acá va mi pregunta, en todas las experiencias que usted ha tenido, ha mantenido, ¿qué conclusión usted saca en encontrarse civilizaciones o culturas distintas que tienen en común, en dónde se encuentran y en dónde está la posibilidad de, digamos, de ver a qué estamos llamados, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de cambiar, ¿no? Yo creo que un aspecto central, tomando al ser divino bajo cualquier religión y también a la aspiración humana sin considerar el ser divino, es ver a la humanidad como un gran pueblo que tiene subpueblos o pueblos particulares, familias. Si uno mira del lado familiar, cada pueblo es una familia y la gran familia humana es la familia del pueblo de la humanidad. Somos como un cuerpo, donde cada uno tiene una parte y una función, una riqueza. Si yo vivo sin brazos, no voy a poder hacer un montón de cosas. Los pueblos originarios son parte de esa riqueza y de ese llamado histórico, en donde debiera haber sido un encuentro, hubo una conquista. Eso alteró porque no es el plan, usted no va a ir a conquistar el terreno de otro y a matarlo. Eso responde a una época. Yo no voy a hablar en contra de los españoles, mi señora es descendiente de españoles, algunos yo tendré, aunque tengo un aborigen en el medio de todo mi camino. Pero ellos salen de la Reconquista, y cuando sale la Reconquista, es que emprenden con los barcos la búsqueda del nuevo mundo, de una nueva ruta a las especias. Entonces ahí descubren con esa potencia y ese vigor, cada pueblo distinto, ¿no? Entonces, en realidad, en lugar de conquista o guerra, tendría que haber habido encuentros. Bueno, visto eso, hay una experiencia que me marca. Encuentro a un sabio aborigen en la villa acá del Carrillo y lo quiero ir a visitar siendo rector de colegio. Y él me invita. Fue uno de los lugares que mejor hospitalidad recibí, porque él no tenía techo casi. Me fue a buscar una sidra vieja que tenía hace varios años a la ladera de un amigo, porque tampoco tenía ladera. Pero la hospitalidad que me dio, sí, eso sí, me hizo entrar descalzo, por el contacto con la tierra. Ahí, en ese encuentro, se ve un montón de características que ennoblecen al ser humano que se encuentra con el otro. Bueno, no resulta casual que yo venga para acá. Por algo, yo sabía que tenía que venir para acá. Le conté alguna cosa, hay muchísimos más datos. Pero uno de ellos fue esperar 2 años el año nuevo con los aborígenes acá en el Parque Indoamericano. Esperé toda la noche con ellos, en la fogata, hablando a su modo de parlamento. Yo fui uno de los últimos porque era uno de los pocos blancos. El cura no había querido ir. No es que tenga un problema, pero el más fanático de esto era yo. Entonces, y me llevé a Toribio, que era el bibliotecario del colegio, que resultó ser de los indios charrúas. Él después, años después, se reconoció como charrúa delante de los profesores. Entonces, cuando tuvimos que hablar, yo hablé y dije lo que sentí y pensaba. Y no me creyeron mucho, me dijeron como si fuera un verso de los blancos. Entonces yo le agarré el guante y le dije, ¿ah, sí? Bueno, van a ver cómo los molesto yo de acá en más para que hagamos un proyecto juntos. Y fue así que una de las cosas que hicimos fue llevar a Chamán al hospital. La otra le hice dar 2 charlas a todo el equipo de profesores. 50 profesores en el colegio y Chamán contándonos de cómo enfocaban la cultura y cómo ellos se educaban, entre esas cosas. Hicimos programas radiales, bueno, somos un cuerpo. Esa es la respuesta. Y si yo mato a mi padre, soy un parricida. Eso me parece que no todos los vemos así. Vamos a ver en otra charla la problemática legislativa y la realidad de los aborígenes en cuanto a sus derechos, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. Y bueno, la experiencia fue que se puede articular y hacer proyectos en común. Y una curiosidad, ¿qué opinaban ellos en cuanto al tema de la bioética y cuáles eran sus fundamentos o cuáles eran sus pilares? Bueno, tienen una sabiduría, todos los pueblos, mucho más marcada en relación con lo natural.
ellos se descubren como parte de un cuerpo viviente y no viviente. Descubren que lo viviente y lo no viviente son espacios sagrados también. Lo sagrado está. Por supuesto depende de qué cultura y cómo. Yo estudié bien también los incas, los aztecas, muy interesante. Hay un libro de educación precolombina. Entonces, tiene una dimensión comunitaria. Por ejemplo, en el barrio de los Tobas, o Com, no quisieron inhabitar los que primero tuvieron las casas. O iban todos juntos o no iban. Tienen un modo comunitario de propiedad. Ellos naturalmente, ojo, entre ellos, puede ser que con otros pueblos se enfrenten. En general, los Com, si los iban a atacar hacia el Chaco, que fue una de las provincias que más tardó en ser incorporada al esquema del Estado. Pero no eran invasores. ¿Me explico? Por ejemplo, si uno ve los Selknam en Tierra del Fuego, convivían los clanes sin guerra. Ya le demuestra la enorme capacidad y superioridad con respecto a otros pueblos europeos, que se pasaron, por ejemplo, ingleses y franceses 100 años peleando, una guerra. La guerra de los 100 años. Entonces, el otro elemento que yo vi es la adaptabilidad a los lugares y la sabiduría para saber manejarse con la realidad del lugar. Cosa que nosotros a veces estamos en la grieta, en California, en la grieta esa que alguna vez se va a romper, o no sé. Ahora que se van a inundar las costas, ¿dónde estamos viviendo, no? Por ejemplo, me contaba Clemente, mi compadre, que cuando entraban algunos de ellos al bosque, pedían permiso al bosque para entrar, como lugar sagrado, y pedían perdón al animal que iban a matar, del cual se tenían que alimentar. Entonces la conciencia no es la nuestra de las heladeras. Se mata, se compra carne muerta y se guarda en las heladeras. Eso es una diametralmente opuesta concepción de la vida. Entonces, también tienen otra forma de comunicación. Algunos son muy hoscos. Lo que pasa es que Clemente es un lenguaraz, es un embajador, entonces es un comunicador nato. Él hablaba en nombre de todos. No sé si les doy algunas pistas de la temática. Sí, más o menos nos vamos haciendo un poco de una perspectiva. Ellos, digamos, en cuanto a determinados temas culturales nuestros, digamos que tenían un juicio muy alejado por ser las culturas distintas, o sea, un juicio crítico hacia nuestra cultura. ¿Cómo pensaban ellos de nosotros? Claro, acá habría que ver de dónde viene cada pueblo, tenemos una innumerable cantidad de pueblos, cómo ha vivido y cómo se relacionaban. En el encuentro de los aztecas con Cortés, podemos decir que Cortés tenía una gran virtud, que era valiente, porque él quemó las naves para que no se pudieran sus soldados huir y volverse. Pero luego no tenía otras cualidades, en el sentido de más humanidad, ¿no? Sí de valor, de ser guerrero, de respetar su idea. Pero en las culturas de los pueblos originarios, por ejemplo, aztecas y aún incas, había en sus mitologías o creencias la posibilidad de un encuentro con seres blancos, barbudos, otro tipo de cultura. También en el caso de los aztecas, en forma distinta a los incas, los aztecas tenían pueblos dominados, entonces cuando ven la venida de Cortés con un pequeño ejército comparado con el número de soldados aztecas, recibe apoyo de grupos. Entonces, ahí según cómo se va viendo, cuando lo ven en forma, cómo tenían armas que mataban lejos, o tenían algunos monstruos, como perros o caballos, o les tiraban una flecha y no lo mataban por la coraza, los primeros encuentros, ¿no? Veían un rasgo divino y de avanzada, de dónde habían venido. Entonces, esta unión entre tipo manceba de una india con un español era visto también como una transmitir la fortaleza de la raza que venía. No está bien llamarlo raza, pero de lo que venía. Entonces, esa es una mirada. Ahora, otra cosa son los pueblos como los Quilmes, que tenían confederaciones y eran muy orgullosos, no iban a dejar su tierra. Podían convivir, pero cuando los invadían prefirieron matarse casi todos, se tiraron de las montañas. Y luego los llevaron a Quilmes.
Y respecto de los querandíes, ¿usted tuvo la oportunidad de hablar con algún descendiente de querandí o que se percibiera como querandí? No, en directo no, todavía. Como vamos a hacer como embajadores de paz y académicos para la paz encuentros con pueblos originarios de distintos lugares, es probable que sea o el segundo o el tercero. Yo no sé si primero vamos por Chaco el año que viene, o me parece que vamos a andar por ahí, por esa zona. Lo que pasa que, bueno, una cosa, si los vemos, porque hay distintos pueblos, ¿no? Pero si los vemos, por ejemplo, más allá de la opinión de Rosas, para mí globalmente positiva, con los rasgos negativos que hay que modificar. Hay una cosa que me gustó siempre de Rosas, que era capaz de tomar mate y comer con los aborígenes y con los gauchos. Entonces, esa mirada es distinta a la de Roca. Me resulta muy notable e interesante que el parque indoamericano sea un borde, el de la ciudad está en el medio y el de Roca está en el otro lado. Será un desafío bueno de encontrarnos de otra forma. Y acá está como lo que da y uno recibe, que da y que recibe. Bueno, pasa rápido el tiempo y la verdad que como experiencias da para mucho más. Creo que nos tendríamos que detener aquí para seguir en otro contexto, pero me queda mucho por entender. Mucho usted ha transmitido desde el comunicar en un sentido de hermandad, ¿sí? Del conocer una cultura distinta, de abrazarla, de compartirla, de respetarla. Pero hay mucho por conocernos. Y le pido como cierre, ¿cómo fue ese fin de año en el Indoamericano? ¿Qué le dejó a usted? ¿A cuál de los episodios se refiere? No sé, usted hizo una narración de que terminó un fin de año en el Indoamericano. No, en el cambio de año, a mitad del año está el año nuevo aborigen que ellos celebran y esperan, en un solsticio determinado. Eso fue un enriquecimiento mutuo y un conocimiento y proyección de realización de cosas juntos, para que vean que es posible practicar la palabra. El parlamento de ellos es hasta que no termina de hablar uno, no sigue el otro, igualito que nosotros. Entonces, duraba horas todo eso. Entonces, desde ahí hicimos muchos proyectos juntos y eso es muy interesante. Han quedado amigos que nos vamos dispersando, pero una experiencia muy grande la tuve en los años que di clase en profesorados, en Alberti, provincia de Buenos Aires. En la segunda, tercera clase, con las que iban a ser maestras de primaria, de jardín o de inglés o de especial. Que yo era profesor en historia de la educación y su prospectiva hacia adelante, prospectare, mirar hacia adelante. ¿Cómo se educaba antes? ¿Cómo se educa ahora? ¿Y hacia dónde vamos? Una de las clases importantes era cómo educaban los pueblos originarios. Pero primero se tenían que reconocer sus 4 apellidos y abuelos. No todas conocían los 4. Y por la cara, la forma y los apellidos, uno veía que había rasgos de pueblos originarios. Bueno, que se descubran con identidad y que aprendan a apreciar. Nunca estudiamos un pueblo de un libro, excepto después de haberlo presentado, porque las personas se encuentran y los pueblos se comparte la cultura. Luego, si quiere, uno lee. Pero no es dato biográfico, es encuentro. Bueno, esto sé que en muchas maestras algo pude dejar por ahora esto, ¿no? Bueno, nos quedamos con esto y vamos a esperar la segunda parte que tiene que ver con esto de ya embrincar una cultura dentro de una cultura que tiene reglas y leyes y un estatus de Estado, ¿no? Así que, bueno, esta sería la segunda parte que vamos a tener mañana, 12 de octubre, un día que ha tenido una significación para toda la comunidad latinoamericana, americana, toda, desde España, y que hace no muchos años cambió de visión. Así que lo esperamos con ansiedad para seguir y seguramente va a haber otras oportunidades. Seguro. Así que le agradecemos un montón. A los oyentes los invito a construir juntos la estatua, que los demás van a ver, pero tener en la estatua la expresión de los dos.
Y María de Guadalupe, en su tilma, tiene todas las tilmas de Juan Diego, tiene todas las expresiones de esta unión de las dos culturas. Ese es el desafío de hoy que Dios quiere que logremos, en un encuentro y no en una lucha. Muchas gracias. Pidiendo perdón, ¿no? Muchas Bueno, gracias. pase bien.